Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a estar hablando con Vanessa Hatter, que es una astróloga colombiana, sobre los eclipses, específicamente sobre el eclipse que acaba de pasar y cuál es la influencia, pero no desde los signos o las casas, sino específicamente sobre los planetas que pudo haberse estado tocando en el momento en que se dio el eclipse para cada uno de nosotros. Bienvenida, Vanessa, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por tenerme en este espacio. Feliz de compartir esta información porque creo que a más de uno nos está tocando directamente estos eclipses, ya sea por un lado o por el otro, y es rico entenderlo con más especificaciones de, bueno, cómo De lo puedo acuerdo. utilizar. Ujú. De acuerdo. Aquí te cuento, ¿no? En Bogotá está haciendo un frío, la cosa más impresionante, entonces sí se me congela el cerebro, Yo te las ayudo. ideas o algo así como, oh, por Dios, es el frío, por favor, compréndanlo, son cosas O que pueden Mercurio suceder. retro, una de dos. Bueno, también Mercurio retro, pero pues digamos que yo tengo Mercurio retro normalmente en mi casa, entonces en mi carta Ah, ok. astral. Entonces Mercurio retro y yo nos No es. entendemos. Sí. Él y yo somos partners, realmente. Qué La delicia. influencia retrógrada de los planetas en mi carta astral es bastante. Yo tengo todos los transpersonales retrógrados y Mercurio, entonces en sí Ah, creo que lo comentaba estás hace un en tu poquito. salsa. Yo soy medio retrógrada, sí. Yo voy un poquito para atrás, después voy para adelante, después otra vez para atrás, pues un cangrejo puede también asociarse con mi luna en cáncer. Ah, wow, divino. Todo conecta al final. Vale, porque antes de comenzar, ¿no nos hablas un poquito de ti? Eh, Ujú. Como de lo que estás haciendo, de cuál es el enfoque que le das a la astrología, etcétera, para que te conozcan un poquito. Nos puedes decir de una vez tus redes como para que te puedan seguir. Tan bella. Vale, pues mis redes antes de empezar son Vane Hatter, que es mi nombre y mi apellido, Vane Hatter Yoga, y me pueden encontrar así en todos lados, en YouTube, en Instagram, en la página web, en todo. Y la forma en la que llegué a la astrología es muy linda porque los primeros recuerdos que yo tengo en mi niñez literalmente es estar estudiando haciendo los dibujos de las compatibilidades entre los signos. El primer libro que compré, bueno, era del budismo y el otro era de astrología. Toda mi infancia y toda mi preadolescencia y mi adolescencia, mi refugio era la astrología, era mi manera de Ujú. entender el mundo. Y así ha sido siempre, y ahora desde el 2018 ya se volvió totalmente mi 100% casi de lo que hago diario. Y para mí es una forma de nuevo, de poder leer a las personas mucho más allá de la personalidad, mucho más allá de lo que mostramos, es poder ver la esencia, es ver qué hay por dentro y poderlas guiar. A mí la astrología, la forma en la que la trabajo es un proceso evolutivo, es un proceso de, bueno, ¿dónde estás en este momento? ¿Cuáles son los tránsitos importantes que estás viviendo? ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento de tu vida? Y cómo eso encaja en la foto mayor, cómo eso encaja en lo que tu alma vino a aprender, en lo que tu alma vino a dejar atrás como karma, y cómo hacemos para ayudar a integrar lo que tengamos que integrar para movernos del lugar. ¿Mm? Bien. Es la Bueno, forma en la muy que la chévere. trabajo. Pues Sí. bienvenida, como te dije anteriormente, muy rico porque todo lo que tiene que ver como con la evolución, ¿no? La evolución que puede tener Uh-huh. una persona en cuanto a los procesos que puede estar viviendo, experimentando, que no es de hoy, o sea, no es como que hoy mismo me estoy sintiendo así, no, eso lleva un tiempo, eso lleva un recorrido, eso todo tiene que ver con una experiencia que uno pudo haber tenido principalmente en su infancia y ahora Uh-huh. actualmente puede estar viviendo como un eco también producido por uno mismo y que se ve reflejado en el mundo exterior. Entonces, pues Uh-huh. muy chévere. Vamos a hablar entonces ahora sí, ya de los eclipses. ¿Qué son los Me eclipses, no? encanta. Esto es un salto Es cuántico. de mis temas preferidos. Sí. ¿Te encantan los eclipses? Me fascina. Para mí también los eclipses, el nodo, como todo lo que tiene que ver con la parte evolutiva también y de desarrollo, son mis temas preferidos. Entonces los eclipses, salto cuántico, en el que podemos asociar los movimientos de los nodos con las luminarias y cómo este movimiento te permite entrar en una evolución a nivel colectivo, pero que obviamente cada uno de nosotros lo va a ver reflejado en una parte de su carta astral en casas específicamente y por cómo estamos hablando de algo que es más a nivel colectivo, entonces estamos mirando también un eje.
pero en nuestras cartas astrales específicamente, y eso es lo que vamos a hablar con Vanessa hoy, cuando se toca un planeta, esto tiene un significado especial, ¿no? Sí, tal cual. Además, porque me gusta de los eclipses que nos ayuda a movernos, a desestancarnos, ¿no? A tomar decisiones que de pronto no tomaríamos por nosotros mismos y a reubicarnos y alinearnos con nuestro propósito de vida. Exactamente. Los eclipses cuando, bueno, primero, como para que exista un eclipse tiene que estar muy cerca al nodo norte. Si no, estamos en una luna nueva o en una luna llena. Los eclipses de sol se relacionan con ese beso que se dan la luna y el sol, es decir, que es una luna nueva, y los eclipses de luna, por el contrario, se mueve todo el eje completo porque es una luna llena, es decir, que el sol va a estar iluminando esta parte de la luna. La luna nos está mostrando ese lado oculto y entonces el sol lo ilumina. Es un momento de concientización. El eclipse de sol, por el contrario, es un momento de terminaciones y de comienzos. Como dijiste tú anteriormente, nos sacan de nuestra zona cómoda, ¿no? Estamos como ahí tranquilitos, como yo acá, aquí arropadita, aquí tranquila. De hecho, fíjate Claro. que esta mantita, esta ruanita es la que yo me pongo para meditar. Y yo dije, no, pues es que mi ruanita tiene la temperatura perfecta. ¿Y por qué lo digo? Porque es que Vanessa y yo empezamos a hablar a raíz que ella hace poco hizo Vipassana y yo lo había hecho hace poco también, y entonces le escribí y ahí empezamos a hacer clic, entonces fue como, ok, hagámoslo, ¿no? Bueno, entonces volviendo. Me encanta además ese conector de la Ruana, Vipassana y nosotras dos. Sí, que estamos aquí hoy. Exactamente. Bueno, entonces comencemos. Fíjate que es muy importante, ¿no? El eclipse que tuvimos la última vez fue un eclipse de luna. Entonces, cuando es un eclipse de luna, hay una luna llena. El sol se encontraba en el signo de Tauro y la luna se encontraba en Escorpio. Desde Escorpio, esa luna nos estaba hablando de ciertos patrones emocionales que tenemos que aprender a dejar atrás. El eclipse de luna se trabaja como si fuera un eje nodal. ¿Eso qué quiere decir? Que el sol es el que nos marca el camino, el rumbo, el que nos está diciendo, mira, yo estoy iluminando esta área y por acá podríamos tomar, es decir, que el sol podría actuar como un nodo norte. En cambio, la luna está actuando como el nodo sur. Desde acá yo tengo que dejar un patrón al que me he ido acostumbrando, y más cuando es un eje fijo, entonces yo estoy allí muy cómodo, muy tranquilito, ¿no? Como en una comodidad aparente, porque realmente me están pidiendo, el eje de por sí ya me dice como muerte y transformación. Entonces hay que darse cuenta a qué nos estamos apegando. Bueno, Te muy bien. escucho, estoy aquí. Entonces, pues comencemos con los planetas. Los planetas, ¿qué pasa cuando el eclipse está tocando un planeta? Primero, no todos los orbes funcionan, ¿no? Tiene que ser un orbe muy pequeño. Realmente yo me he dado cuenta que para que haya cierta influencia, y eso depende de la persona, porque hay personas que somos muy sensibles, por ejemplo, yo soy muy sensible, entonces a mí el orbe, que normalmente es de 3 grados, si tengo un orbe mayor, yo de todas formas lo siento. Entonces es percibir también nosotros cómo vamos tomando esas circunstancias y qué ha estado sucediendo en nuestras vidas para saber específicamente la cualidad del planeta, cómo se ha visto afectada. Los eclipses cuando están tocando, por ejemplo, a Mercurio. Mercurio es el planeta de la comunicación, pero también es el planeta que nos está hablando de nuestra capacidad de adaptación, que nos está pidiendo también aprender a discernir, porque muchas veces con Mercurio lo que sucede es que tomamos la información como va llegando, pero no nos detenemos un poquito a mirar. Entonces, si el eclipse, por ejemplo, está tocando allí a Mercurio, supongamos que Mercurio estaba en Escorpio en ese momento. Entonces, ¿qué te está pidiendo el eclipse? Te está pidiendo que te des cuenta de ciertos patrones en la forma, por ejemplo, en la que tú vivencias esa energía de la comunicación, o este tema que tiene que ver mucho con un entendimiento profundo de ti mismo, de tus procesos internos, para que puedas trascenderlo. Es decir, que por un momento ese planeta se va a cortar, esa energía se corta. Yo dejo de percibirlo, ¿no? Pero después yo voy a poder tener como otro acercamiento a la misma energía del planeta.
probablemente te están diciendo muévete, ¿no? Porque Mercurio es eso, a Mercurio no le gusta quedarse quieto y muy probablemente un Mercurio allí en Escorpio se queda rumiando, se queda como Viendo pensando, hasta abajo. analizando, sí, entonces yo lo siento y quedo ahí, es más, cambié el tono de voz y todo, yo lo siento. Sí, 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 sí. Más cripto, sí, Sí, sí. me quedo ahí, ¿no? En el dolor, en el pensamiento, sí, es en serio, o sea, un Mercurio en Escorpio puede tender mucho a la obsesión en el pensamiento. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Que nos demos cuenta, así que nos percatemos de eso. ¿Por qué? Porque ahí hay que hacer un cambio. Mercurio te está pidiendo de pronto mirar otras alternativas, ¿no? Porque Mercurio es esa capacidad dual. Entonces, no solamente es una verdad, sino otra. También te puede estar diciendo, oye, lánzate, porque Mercurio es uno de esos planetas que como me habla de la movilidad, entonces yo tengo la posibilidad también de mirar y decir, ok, yo lo estoy viviendo de una forma muy densa, ¿no? De pronto hay otra opción. Y es súper importante también que tengamos esa facultad de mirar las cosas de la doble cara de la moneda. Me encanta, además porque Mercurio también está hablando mucho de nuestra manera de pensar y de nuestra manera en cómo nos definimos. Y como los eclipses abren periodos, pueden estarse abriendo un periodo de 6 meses con el eclipse si cayó encima de tu Mercurio natal, de redefinirte, ¿no? De que quizás ocurren eventos que te están haciendo cambiar tu manera de pensar y que durante esos 6 meses vas a comunicar esa parte que se está redefiniendo de ti, esa nueva forma de pensar durante esos 6 meses. Tengo una pregunta. ¿Tú tienes algún planeta natal en Escorpio o en Tauro? ¿Te estás sintiendo esto de cerquita? Claro. A mí estos eclipses y los próximos en Aries me pegan todos, o sea, absolutamente todos. En Estoy tu en mis season. eclipses, sí, Sí. totalmente. Fíjate que Mercurio allí también en Escorpio es de a terapia, ¿sí? De pronto estos procesos no los estás integrando muy bien y sería un buen momento para que puedas hablar y expresar todo lo que puedas estar teniendo acumulado allá adentro que no has dejado salir, porque Sacar. sí, exactamente, ¿qué está pasando allá adentro? ¿No? Permítetelo. Permítete percibir también cuáles son las creencias que tú tienes respecto de los tabús, Claro. porque de pronto el deber ser es tan fuerte que uno no se permite vivir, no se permite moverse, es un eje fijo. Muchas veces desde el eje fijo yo me quedo quieto y no hago nada. Entonces, y Mercurio no es un planeta fijo, Mercurio es un planeta mutable, Mercurio se siente incómodo en una zona fija. Entonces, si yo me quedo allí quieto, la capacidad de adaptación, de movilidad y de ver nuevas perspectivas se reduce exactamente. Entonces, de pronto allí lo que te están pidiendo también es eso, es, bueno, vamos a desempolvar, ni siquiera es Me desempolvar porque encanta. esto es con agua. Sí, es como más bien liberar. Entonces, una muy buena terapia para las personas que puedan tener los eclipses sucediendo encima de su Mercurio natal es precisamente hacer una limpieza de creencias, ¿no? Una limpieza de mindset, ver cómo se ayudan a revisar todos esos patrones que de pronto están muy fijos y como liberar, ¿no? Como permitirse, sí, limpiar la palabra. Exacto, exactamente. Entonces es un buen momento para que hagamos eso, ¿no? Para que asistamos a terapia, pero también para darnos cuenta que se está quedando por allá estancado, porque Escorpio es el agua estancada. Entonces hay que darse cuenta que está estancado y permitirnos ver o darle otra perspectiva. Yo creo que ahí nos están pidiendo también es eso, es abrir la capacidad mental porque Mercurio es muy mental, y de pronto aprender, porque Mercurio es uno de los planetas también del aprendizaje, sobre todo lo que hemos estado viviendo. Me encanta. Bueno, hablamos de la luna. Yo tengo mis eclipses tocándome la luna, los eclipses tocándome la luna. Y me identifico bastante con los procesos que puedan suceder cuando están los eclipses encima de la luna, porque una de las cosas es inestabilidad, ¿no? Es inestabilidad, es un periodo de inestabilidad, de pronto de mudanzas, que toquen temas de dónde, cómo, con quién vives, temas incluso que asuntos familiares que hayan estado de pronto no resueltos, vuelvan a salir a la luz para que se resuelvan. Y bueno, yo me identifico con todas. Check. Sí.
Sí, de acuerdo. La luna es un planeta que nos está hablando de la parte emocional, pero obviamente como es regente de cáncer, entonces todos los temas que tienen que ver con nuestras raíces, con la familia, con el tema materno, con cómo nos nutrimos, todo eso se Ujú. tiene que ver muy, muy, muy tocado cuando está un eclipse. Muy probablemente cuando están tocando la luna y si está en Escorpio, te están hablando también de un tema de dependencia, de codependencia. Entonces, Bueno, ¿cómo el me mío está en Tauro, pero también ahí tocan, sí, pero Exactamente. Entonces, si está ya, puede ser un tema ahí de codependencia y de procesos emocionales ya muy fuertes en donde uno se puede quedar allí como eso, lo mismo, dándole vueltas, pero ya no es a la cabeza, es a la parte emocional. Y como emocional. desde la parte emocional muchas veces uno dice, ya no doy más, porque es que lo que estoy sintiendo es tan intenso y es un eclipse además con una emocionalidad muy alta, entonces es muy fuerte lo que uno puede estar viviendo y uno puede estar necesitando una nutrición, ¿no? Ese amor materno. Y probablemente lo que te están diciendo es como, ok, ya tienes que darte cuenta que el amor no viene de afuera, el amor eres tú mismo. Y entonces es seguir esperando que todo te llegue del otro, no va a suceder. La luna en Escorpio normalmente se siente muy presionada porque la luna necesita siempre la aprobación de los demás. Entonces va a estar buscando hacer y complacer aquí y allá todo lo que los demás están necesitando de esa persona, al que le estén tocando la luna. Entonces hay que darse cuenta también allí que esto puede ser un proceso de liberación. ¿Por qué? Porque además el siguiente signo es Sagitario. Entonces en Sagitario yo tengo que entrar libre, completamente libre. Y aquí lo que nos pueden estar hablando también es de esas emociones que se quedan allá también como tan estancadas que no me permiten un proceso de liberación más sencillo. Entonces sería un buen momento también para asistir a terapia, para hacer temas, por ejemplo, de transgeneracionales, porque la luna te va a sacar todo lo que tenga que ver con tus raíces, ¿no? Y es maravilloso y también una forma en la que te puedes habitar más bonito, también una forma en la que yo le puedo dar cariño a la sombra, ¿no? Porque es que es como, nada, somos luz y sombra y la luna nos habla mucho de esa capacidad espontánea de ser niños, de volver a reír, de darnos cuenta, sí, hay monstruos, ¿sí? ¿Qué hacemos? Yo mismo me puedo sentir un monstruo. Y bueno, entonces voy integrando también como este sentimiento interno de no ser bonito, ¿no? De verdad ser tan monstruoso que yo mismo no me quiero abrazar, que yo mismo no me quiero coger, no me quiero tocar. Entonces es cómo me doy ese amor que probablemente estoy buscando afuera, ¿no? Si lo tengo en Tauro, es distinto, Ujú. perdón, sí. No, 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 eso te quería preguntar. Ujú, Si uno lo tiene en Tauro es completamente distinto porque el sol está allá. Entonces, en ujú. Tauro lo que te están pidiendo también es, ok, estamos dándonos cuenta de ciertos patrones que vienen desde el área de Escorpio, pero hacia Tauro, entonces es más en esta realidad, porque Tauro es el cuerpo, ¿no? Ya no es, no desde la parte emocional, ¿no? Porque eso es muy fluido, muy desde el agua, desde estos sentimientos que te están pidiendo fluir, ¿sí? Sino que aquí en el día a día, ¿cómo lo puedo vivir en mi cuerpo? ¿Sí? ¿Cómo yo puedo habitarme de una forma en la que yo de verdad me lo esté haciendo acá? Porque es que el sol me está mostrando un camino. Y en ese camino es, ok, yo lo voy a trabajar, pero de verdad como ritualizándolo, ¿no? No solamente cuando vaya a terapia. Y es más un tema de aceptación, de agradecimiento, ¿no? De encarnarlo en mi propia corporalidad, ¿sí? Por lo que te escucho hablar, para mí entonces sería, no sé, te pregunto, el enfocarse cada uno, ya sea luna en Escorpio, luna en Tauro, en nutrir esa luna, en nutrir las cualidades de su luna natal. Obviamente le podríamos agregar un poquito más de las casas y todo, pero se trata mucho como de ir y conectar con la parte de pronto no tan bonita de la luna en Escorpio y llevarla y abrazarla. Es como nutrir esa luna, no encuentro otra palabra para decir, pero es como nutrir ambas lunas, ¿no? Dependiendo de sus cualidades, tanto la Tauro como la Escorpio. Sí, Así. desde la luna de Escorpio es muy darme cuenta que se ha vuelto un estancamiento y soltarlo. Y el Ujú. sol, cuando está tocando mi luna en Tauro, me está diciendo, mira, por acá hay un camino.
Y entonces desde Escorpio yo estoy soltando. Ya me doy cuenta que si yo me aferro a esas emociones, por ejemplo, que se han quedado estancadas, al resentimiento, al deseo de venganza, que puede ocurrir mucho en Escorpio, las cosas no van a funcionar. Sí, voy a seguir allí nadando en la misma agua aposentada. En cambio, en Tauro es lo opuesto. Tauro es un signo de tierra, es un signo que te está hablando de los valores y de la nutrición. Entonces, es qué estás valorando de ahora en adelante y cómo te vas a poner tú también en primer lugar, a aprender a poner límites, aprender a ponerte límites a ti mismo, ¿no? Y vivir esa luna desde darte placer, escucharte qué quieres hacer a continuación, tú mismo ser tu propia mamá. Si tú mismo nutrirte. Escorpio te está pidiendo dejar atrás unas cosas con la luna ya. En Tauro te está diciendo, bueno, ahora vamos a actuar en esta realidad. ¿Mm? Me encanta, me encanta. Y ahí gracias por el insight, porque siento que a veces es mucho más fácil eh, leer las cosas para otros que leerlas para uno mismo, ¿sabes? De Como que acuerdo. a veces de pronto, sí, como que a veces uno de pronto necesita la perspectiva desde afuera para uno decir, ah, sí, claro. Me encanta. De acuerdo, es diferente. Bueno, pero esa es con la luna. ¿Qué pasa si, por ejemplo, fuese Venus, ¿no? Venus en Escorpio, si lo que nos están pidiendo, y no hablamos de Mercurio en Tauro, pero bueno, Venus en Escorpio es el placer, pero también es entrar en contacto, por ejemplo, con los placeres que no me permito. ¿No? ¿Por qué? Porque en Escorpio muchas veces me reprimo lo que yo quiero hacer porque siento que hay algo mal. Entonces Venus se dice que está en caída en Escorpio, pero pues para mí eso de las caídas y las subidas, Sí, es un poco relativo, ¿no? sí, sí, no. Es más, cómo actúa ese planeta allí sin que signifique que esté en caída o esté retraído, o mejor dicho, todo lo que los adjetivos negativos que uno le pueda dar al Cansado. planeta en un determinado signo. Pero Venus en Escorpio normalmente para mí es eso, es yo que me reprimo del placer que yo quiero recibir. ¿Mm? Y cómo puedo sentirme valorado en la misma sociedad. Pero sentirme valorado, apreciado en la sociedad también implica como un tema en el que yo no siento que puedo mostrarme como realmente soy. Entonces esa Venus ahí en Escorpio también te dice como eh, busca lo instintivo, busca tu propio instinto, ¿sí? Pero también puede ser relacionado con relaciones que se han vuelto codependientes, adictivas. Entonces muy probablemente acá también te van a estar diciendo eso, ¿no? Como, ok, el valor no depende del valor que te dan los otros, los demás, no, el valor te lo das tú mismo. Entonces, si yo estoy dependiendo de eso y estoy solamente prestando la atención a lo que los otros tienen para decir de mí misma, a los recursos de los otros para yo poder actuar, a cómo complazco, entonces estoy fregado. La idea no es eso y ahí te están pidiendo que cortes algo. ¿Sí? Esos patrones Exacto. los tienes que dejar. Exacto, puede sentirse incluso un poco, diría yo, como una crisis en los temas venusinos, ¿no? Una crisis en temas venusinos pueden ser en temas de relaciones, en temas de finanzas, de valoración, y un llamado precisamente a entrar en contacto con reestructurar nuestras prioridades y poder valorarnos, poder conectar con el valor, ya sea hacer también una reestructuración en nuestras relaciones, en nuestras finanzas, pero que todos los temas venusinos se ven entrando en una crisis para entrar en contacto con lo que es el valor personal, una valía. Exactamente, pero entonces ahí tienes que darte cuenta, o lo que uno tendría que mirar también es cómo actúa esa Venus en Escorpio primero y después cómo es el área que me están pidiendo que permita drenar. Entonces también darme cuenta que esas relaciones, esos valores, la forma en la que yo, por ejemplo, estoy trabajando con los recursos de otros, puede que no esté funcionando y tengo que Claro. dejarlo atrás, ¿sí? Tengo que darme cuenta que es un momento en el que me están pidiendo que mire hacia el otro lado, ¿no? Que mire mis recursos. De pronto lo que ha estado sucediendo es que le doy mucha importancia a los demás, reconozco lo que los otros valen, lo que los otros tienen para aportar, pero hacia mí mismo no. Entonces el sol está en Tauro y en Tauro no Claro. son los recursos de los otros, son mis recursos, ¿no? Entonces si yo tengo a Venus con el sol allí en Tauro, me están diciendo eso, reconoce
y valórate a ti mismo, ¿no? Cuando te sientas apreciado, maravilloso, quédate ahí, fantástico, porque tienes muchas cosas para aportarte a ti y para aportarle a los demás si quieres, ¿sí? Porque el Tauro es una zona, es la zona del yo, ¿no? De pronto es también estar conmigo es tan placentero, es tan rico, ¿no? Y es maravilloso. Y yo aprendo cuando me doy mi valor, cuando sé cuáles son las cosas que yo tengo para darme a mí mismo también, cuando me trato bonito, porque Venus habla de eso, cómo me trato yo bonito, cómo me suavizo a mí mismo, cómo empiezo a vibrar mejor, pero no porque entonces medito un día. No, esto es un trabajo, está en Tauro, es un trabajo de Es tiempo. ritual, ajá. Exactamente, exactamente. Entonces, Venus allí, si te están tocando a Venus, pero desde el Sol en Tauro, pues es eso, darte cuenta que tú tienes tus propios valores, que tienes que trabajar en tu propia valía personal, está bien poner límites, ponerte límites a ti, ponerle límites a los demás, hacer cosas que te hagan sentir placer, que te hagan sentir bienestar, que tú digas, ve qué tan rico esto, ¿sí? Y yo creo que esto que estás diciendo, Diana, es muy el punto de los eclipses que estamos viviendo en este momento, porque al final y al cabo, el nodo norte, que está en Tauro, está regido por Venus, y todos estos temas de valoración personal, de conectar con el valor, de hacer cosas que te disfrutes, creo que es muy on point, muy en el punto para todos, ¿no? Exactamente. Y si tienes allí también a Venus en Tauro, en el tema de las relaciones, es pues, muy probable que te estén diciendo, oye, ponte en tu lugar, ¿no? Porque Venus también rige a Libra. Entonces, ponte en tu lugar, que sea equitativo, que sea armónico. Y si eso no está sucediendo y si tú no te estás sintiendo apreciado, pues escógete a ti, ¿no? Y está bien, está bien. Es que aquí hay una tendencia, ¿no? Y el nodo sur está transitando por Escorpio, una tendencia a lo que la sociedad necesite, el deber ser de la sociedad, ¿no? De hacer todo este tema del prestigio. El prestigio tiene que ver con llegar a una posición económicamente que los demás respeten. Entonces, Sí, 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 pues, sí, sí. Nos está haciendo revisar eso. Vale. exactamente. Entonces eso sería con Venus. Entonces hablamos de Mercurio, la Luna y de Venus Venus. hasta el momento. Pero ¿qué pasa si no tiene a Marte? ¿No? A Marte me Marte encanta, en más Marte en Escorpio. Escorpio, que es una de sus regencias y que tiene que ver también de pronto con ver todas esas pasiones muy ocultas, con todas esas también patrones de pronto de defensa, sí, como de patrones incluso de ira podría ser, de bueno, cómo vamos a revisar esas formas en las que yo actúo desde la ira o desde esos patrones que pueden ser un poco que me resten y, y verlos con estos eclipses de nodo sur, con nodo sur en Escorpio, ¿no? ¿O cómo sería? ¿Cómo lo ves tú? Sí, pues Marte en Escorpio se siente muy cómodo, ¿no? Es uno de Claro. las regencias, pero es regencia tanto exotérica como esotérica. Entonces, siendo regencia exotérica, entonces sí, yo me dejo llevar por el impulso, por el deseo y entonces me lanzo a vivirlo o también esa fuerza que tiene Marte a reprimir lo que yo quiero, pero tiene que ver mucho con lo que tú dijiste también, es la ira. Entonces, ¿qué está sucediendo internamente contigo? Cuando Marte se toca y sobre todo tanto con un eclipse de Sol, con un eclipse de Luna, con la Luna allí, algo se está cortando, algo se está terminando, ¿no? Y hay que permitir que eso se termine. Si eso está sucediendo también allí, con Marte uno tiene que preguntarse es, ¿cómo estoy actuando? ¿Sí? ¿Cuál es mi energía motor? ¿Desde dónde estoy actuando? Y si yo estoy actuando de una forma en la que me estoy cortando, en la que estoy cortando a los demás porque viene de esas aguas aposentadas la motivación para actuar. Y entonces me motivo, por ejemplo, desde el resentimiento, la ira o desde la ambición, porque en Escorpio también hay mucha ambición. Claro. Entonces, ¿qué estoy generando también alrededor? Entonces, yo tengo que darme cuenta cuál es el impacto que con mis actos, que eso es Marte, yo puedo estar generando tanto en mí como en Escorpio también me están hablando del otro, como en las demás personas. Entonces, Marte es el guerrero, Marte también es el coraje, es la valentía, pero Marte tiene una cosa y es que como tiene tanta fuerza de voluntad, se puede volver muy defensivo, muy defensivo. Entonces también desde allí es desde donde estoy actuando nuevamente, desde esa defensividad porque me estoy sintiendo Claro. herido, que pasa en Escorpio, yo me siento el orgullo,
puede estar muy, muy, muy herido por cosas que sucedieron e incluso cómo yo me estoy clavando mi propio aguijón, ¿no? Porque no me perdono, porque sigo Wow. sumido en ciertas conductas por sentimientos, entonces cómo estoy actuando con los demás y conmigo mismo, ¿no? Desde la luna, si tenemos a Marte en Escorpio. Si es Marte Una en buena, Tauro, dime. entonces una buena recomendación, yo diría que para las personas que estén viviendo este eclipse con la luna encima de Marte, definitivamente sería ir a trabajar esos patrones de vida, ¿no? De pronto cómo están actuando, desde dónde están actuando, como lo decías tú, y darte cuenta cuando están actuando desde un lugar de defensiva, un lugar en el que definitivamente hay algo que les está mostrando, aquí hay un patrón tóxico que hay que dejar. Entonces, de pronto Sí. aprender a manejar su ira de manera distinta sería una forma de utilizar estos eclipses para hacer esa limpieza interna. Claro, exactamente. Yo me vuelvo guerrero, Ujú. ¿no? Y volverme guerrero es domesticar mi propio dragón interno, ¿no? Mi propio monstruo, el que me está haciendo generarme daño a mí mismo o generarle daño a los demás. Entonces, una Ujú. buena forma es también ir y mirar esa es la motivación, ¿no? ¿Qué es lo que está nutriendo mi actuar? Pero cuando yo me doy cuenta qué es lo que está nutriendo mi actuar, entonces yo puedo tomar decisiones al respecto. Y puedo hacerlo de otra forma, porque Marte allí también es el regente esotérico de Escorpio, entonces también te dicen, luego de darte cuenta que tu monstruo es tan terrible, llega un Sí. momento en el que uno dice, bueno, pero ya, ya estos sentimientos de tánatos, ¿no? De muerte, de ya no quiero más, se cambian por sentimientos de vida. Marte también es el regente de Aries, y entonces uno dice, estoy listo para un nuevo comienzo. Entonces allí también es esa posibilidad. ¿Mm? Ujú. Me encanta. Mm. Ahora, si Marte está en Tauro, es diferente, porque entonces allí también te están pidiendo, no te están diciendo que tampoco que algo no se esté terminando, no, de hecho te están diciendo algo también se está terminando, ¿no? Hay un corte. Cuando se tocan, los eclipses están tocando planetas duros como Saturno, Marte, el Sol, Plutón, Urano, Corte. algo se está terminando, definitivamente Ujú. algo se está acabando y lo mejor es coadyuvar con la energía para que las cosas pues puedan fluir más fácilmente, porque entre más me apegue, y es un eje fijo, porque uno se apega por el miedo a la pérdida, entonces va a ser más doloroso para uno mismo y podemos estar allá nuevamente desde la luna en Escorpio, muy apegados y con el sufrimiento. Yo me he dado cuenta también que con esto lo que se está generando también es ya me estoy sintiendo mejor, lo he visto en consulta, ya me estoy sintiendo mejor, pero ¿por qué me estoy sintiendo mejor? Como un apego al sufrimiento, ¿sí? Un Ajá, apego me al dolor, encanta. un apego muy fuerte al dolor. Mm. Wow, nunca la he visto de esa manera. Mm. Pero si tenemos a Marte en Tauro, es un actuar un poco más Ujú. lento, es un actuar Ujú. en que te van a pedir también que te traces un tiempo, no va a ser un actuar rápido, como a Marte le gustaría, es un actuar más lento, es un actuar más sereno, y probablemente te están pidiendo también que revises, pero que actúes, ¿no? Que actúes de Ujú. pronto por un deseo, por una meta que estás teniendo, ¿sí? Por ti mismo, por afirmarte a ti, un actuar desde los nuevos valores que estás dándote cuenta que existen en esa nueva escala de valores que has estado generando en tu día a día, ¿no? Es un Ujú. actuar desde ese deseo, y como Tauro es un signo que nos está hablando también no es de la fuerza de voluntad como tal, como uno lo puede mirar desde Marte, pero sí puede generar una testarudez, ¿no? Entonces ahí se vuelve un Marte muy fuerte, fuerte para Sí. generar algo en mi andar, pero entonces también Ujú. es en como esa reenfoque que yo tengo de valores, actúa por eso, o sea, sé coherente. Ujú. Sé coherente, si tú te das cuenta, por ejemplo, que ya la parte económica no es tan importante en tu vida, entonces pues yo corto lo Actúan. que tenga que cortar, pero entonces voy a actuar coherentemente para que los nuevos valores funcionen. Si es algo en mi economía, entonces, ok, actúa, o sea, si te quieres volver un emprendedor, utiliza tus recursos, pero hazlo. Sí, es Ujú. darnos cuenta, porque los planetas siempre, de acuerdo a las características y a su significado, y dependiendo del signo y de la casa, pues me están hablando precisamente de eso, y Marte siempre va a estar hablando de actuación, ¿no? Ujú. Del motor. Totalmente.
Y una de las cosas lindas de ese Marte en Tauro es que o sea, puede tener esa constancia, ¿no? De va lento pero seguro, ¿sí? Empieza algo, se decide iniciar algo y puede que todos los días vaya constantemente lento pero seguro y va a llegar a la Sí. meta. Entonces también podría realzar esa cualidad de Marte en Tauro. Exactamente, entonces es eso, si el eclipse nos está tocando a Marte, es de pronto porque nos estábamos quedando quietos y ahora te están diciendo, ve y lo haces, ¿no? Ve y Actúa. lo haces. O sea, no Me te quedes encanta. esperando que te llegue de afuera, sino ve y lo haces, actúa de verdad, vuélvete tu propio guerrero, vuélvete tu propio emprendedor. Muy bien, y si fuese Júpiter, ¿tú qué opinas de Confianza Júpiter? Júpiter, a mí me encanta porque Júpiter es el maestro, ¿no? Y tener eclipses encima de Júpiter nos puede estar diciendo un, un nuevo aprendizaje, una nueva filosofía de vida, un nuevo abrirte a ver las cosas de una manera distinta, el despegarte de tus creencias, de tu forma de ver el mundo, de tu visión que tenías hasta este momento y de repente tener alguna experiencia, alguna vivencia que te hace ver el mundo desde una perspectiva completamente distinta y empezar a vivir con una nueva filosofía de vida. Mm, Quiero eso también, así es, tal cual. Si Júpiter está en Escorpio, pues como que ha acrecentado, ¿sí? Uno siente mucho más las cosas con Júpiter en Escorpio. Es, eh, es un Júpiter por donde va pasando, hace que se sienta, que se expanda, ¿no? Que haya crecimiento. Y entonces tengo que darme cuenta también cómo me he estado sintiendo, porque muy probablemente lo que se puede sentir, que es muy intenso ya de por sí, en Escorpio, con Júpiter allí se siente mucho más. Entonces también es que tanta importancia le estoy dando a ese observador interior, porque Júpiter también es el observador. Y muchas veces de quedarme allí observando, de quedarme allí valorando, no, volvemos a lo mismo. Esto se convierte en una filosofía de vida, una filosofía de vida de la que no puedo salir, ¿sí? Porque es meterle mente a la parte emocional, porque Júpiter no maneja la parte emocional, Júpiter es regente de Sagitario y de Piscis también, tradicional, pero se hace más desde esta parte que es mucho más del pensamiento, ¿no? Entonces, cuando yo le meto esta parte de observación a mi, a Escorpio como tal, es como si yo estoy muy atento a todo lo que sucede, puedo estar percibiendo miles de cosas porque debo tener como esa parte más intuitiva, más desarrollada, ¿no? Como la parte de la observación mucho más desarrollada y los sentidos también, entonces puedo percibirlo todo, pero en ese percibirlo todo debe ser como date un respiro, ¿sí? Date un respiro. De Y pronto es la vida te está diciendo, sé práctico. Sí, y es, claro, se practicó Tauro en el nodo norte. Y eso me gusta porque siento que hay algo con respecto a los eclipses y es que las personas suelen pensar que esto es solamente el día, ¿no? Y eso es algo que se repite mucho últimamente, ¿no? Abre un proceso y en ese proceso que estamos hablando de el nodo tocando tu Júpiter natal, pues listo, estamos hablando de una expansión de conciencia, una nueva filosofía de vida, pero hay un proceso para llegar a eso. Entonces es importante saber que durante estos 6 meses, si el eclipse afectó o tocó tu Júpiter natal, pues se pueden sentir 6 meses como de no tenerla muy clara cuál es mi filosofía de vida, ¿no? Como una pequeña crisis de cómo estoy viendo el mundo, ya no me identifico con cómo lo veía antes, pero tampoco tengo muy claro cómo es ahora y es un proceso, ¿no? Es un proceso de limpiar ese mindset, pero en una perspectiva mayor. Puede ser una crisis de fe, lo leía en estos días, ¿no? Como una crisis Sí, de fe, como de no encontrar ese puntico en el que estabas muy cómodo antes, pero es precisamente porque se está expandiendo, se está abriendo, se está transformando durante estos sí, 6 meses. sí, yo creo que puede ser una crisis de fe y una crisis de fe en uno mismo, ¿no? Es un sentimiento además de no poder, no confiar en mí, ¿no? O sea, es como, estoy jodido. Claro, y además que Júpiter en Escorpio por sí no es que sea fácil, digo yo. Exactamente, sí, pero Porque también siento puede mucho. ser, sí, uno siente mucho, pero también puede ser una obsesividad, una obsesión Ujú, por ujú. mis propias creencias, ¿no? Por mi propia filosofía de vida. Claro, Entonces me y un obsesiono con eso, proceso. sí, Ajá. esta es mi meta, ya tengo que llegar Mm, y así es como pienso mi vida, así es como la tengo que vivir y de pronto la vida te está diciendo, no, no. no, por ahí no es, límpialo. Creo que
Totalmente, creo que una de las formas que se podría ayudar mucho los Júpiter en Escorpio en este momento es hacer viajes cortos o viajes largos si se puede, pero un poco llevarse a cambiar de ambiente para permitirse esa expansión de conciencia, para permitir de una manera que alimente lo que es el Júpiter de por sí, la energía de Júpiter, de que caigan esas cosas, ¿no? De que se vaya permitiendo espacio para que entren nuevas formas de pensar, nuevas culturas, como estímulos diferentes, es la palabra, estímulos diferentes que te ayuden a abrir esa perspectiva. Claro, Júpiter, de hecho, cuando se lo tocan es ábrete al futuro, ¿sí? Ya no el pasado. Y en Escorpio me puedo quedar en el pasado, entonces me vuelvo un Claro. explorador, pero un explorador de todo lo que sucedió, de todo lo que he vivido, de todo, o sea, es como me quedo allá, es el observador, como te digo, es el gran observador, es Júpiter, pero entonces me puedo volver, es un observador que se queda allí solamente y no se dirige a mirar otras perspectivas, sino que solamente ve la sombra ya, ¿no? Y me quedo allí solamente, únicamente. Entonces acá es como hay otras formas, ¿sí? Hay otras filosofías, hay otras metas, hay otros destinos. Entonces ábrete a vivirlos y ya no solamente vivirlos aquí como, a ver, tanto Júpiter expande como Escorpio o Plutón son estos planetas que intensifican, ¿no? Como que los dos agrandan a su forma. Entonces esta es una energía muy fuerte, pero también Júpiter quiere libertad. Entonces, muy probablemente en Escorpio se ve muy reprimida esa parte de su libertad. Entonces, acá también te estarían diciendo, te estarían sugiriendo cómo puedes librarte de todo, liberarte de todo lo que no te permites, ¿sí? De todo lo que te está encuadrando en así es que tienes que vivir y de pronto ya no quieres hacerlo así. Entonces es darte esa posibilidad, esa apertura para pensar por ti mismo y no como los demás piensan que debe ser tu vida o que debes ser tú o que debes tramitar tus propias emociones. Entonces yo pienso que te están hablando mucho o a la persona que le estén tocando a Júpiter, es darse cuenta de eso, ¿no? Y de pronto he estado siguiendo a un gurú que me ha estado, no sé, ayudando con los procesos emocionales y de pronto ya te están diciendo, ya corta eso. Mm. Hay otras Podría formas, ser. hay otras Totalmente, formas de totalmente. mirar. Mm. Y que se está llevando todo mucho a la parte práctica, ¿no? Que sería un poco el sol hablándonos desde Tauro. ¿Cómo lo ves tú con Júpiter en Tauro, en ese mismo escenario? Sí, Si fuera Júpiter en exactamente. Tauro. Sí, vívelo prácticamente, ¿no? Experimentalo por los sentidos, no dejes que alguien más te lo cuente, sino ve y lo haces tú, ¿sí? O sea, si tienes ganas de viajar, viaja, ¿sí? Es como Sí. utiliza tu cuerpo, lleva tu cuerpo a otros escenarios, lleva tu cuerpo a otras metas, llévate a ti mismo a explorar este mundo de otra forma completamente distinta. Entonces, es una visión, Vane va por el cargador y ya viene. Un momentito. Sí, Lo ya, voy ya viene. escuchando. Mientras tanto, hablemos de Júpiter en Tauro. Cuando Júpiter está en Tauro, si bien Júpiter es el regente de un signo de fuego que también necesita como moverse más rápidamente, como seguir explorando, y de pronto en Tauro encuentra una restricción, por ejemplo, a nivel de tiempo, de espacio, de tener que planificar las cosas, y él quiere ir de aquí para allá, es un signo fijo y Júpiter es muy mutable, entonces pues no se puede sentir tan cómodo como quisiera. Sin embargo, es esa posibilidad de mirar mis metas también y trabajar por ellas, darme cuenta que dentro de mi forma de ver la vida, ahorita si yo la pongo en práctica, entonces también encuentro esa coherencia que me permite ir realizándolas. Entonces yo creo que también allí nos están pidiendo que dejemos de pensar la vida y más bien que nos abramos a experimentarlo por nuestro propio cuerpo, en nuestros propios sentidos de verdad, y que seamos tan honestos de aprender a valorar y desde esa valoración ser muy justos. Y en esa misma justicia también vamos encontrando también este tema de sentirnos abundantes. Yo creo que Júpiter en Tauro es esa posibilidad de reconocer la abundancia como ya estamos en estos momentos. Yo observo mi vida alrededor y entonces me doy cuenta, ve, no está tan mal,
¿no? Está bien. Entonces empiezo a agradecer. Júpiter nos habla de abundancia y muchas veces peleamos porque la abundancia es, me siento abundante cuando consigo la siguiente meta. Y en Tauro no es así. De hecho, en Tauro nos están diciendo como aprende a agradecer lo que ya está y como ya está. ¿Sí? Es esa sensación ya de llegar a la serenidad taurina, que está muy relacionada con el budismo. Entonces yo dejo de pelear con el placer, porque entonces yo quiero esto y si no lo tengo sufro, y si lo tuve y lo perdí, pues peor, y dejo de pelear también con la resistencia. Entonces yo creo que Júpiter, que te está hablando también, es uno de los planetas que habla de abundancia. Allí es, la abundancia está en lo que ya tienes y en quien ya eres. Eso significa que no puedas mirar otros horizontes e ir por ellos, no, no significa eso, pero aprender a reconocer y a ser muy justo, justo, porque Júpiter es justo en lo que estás viviendo ya actualmente. Ok, muy bien. Y pasamos entonces a Saturno. Ah, Bueno, Saturno, que Saturno, te estabas hablando de generación. Saturno. Saturno en Escorpio me parece que con este eclipse es wow, o sea, es wow. Siento que bueno, se abren 6 meses de trabajar temas. Por un lado, Saturno en Escorpio tiene que tocar sí o sí la parte de los miedos, ¿sabes? Y con el eclipse sucediendo ahí es bueno, quizás muchos miedos van a salir a la luz o muchas situaciones te van a hacer tocar miedos profundos que pensaste que ya no tenías o que estaban muy enterrados dentro de ti. Y se abren 6 meses de hacerte cargo, ¿no? De tomar responsabilidad, Saturno, de cómo lidias con lo que tienes que lidiar, de dejar de pronto endosar responsabilidad en situaciones donde no te estabas haciendo cargo. Y se abren 6 meses de asumir responsabilidad después de ver miedos que puedan estar muy profundos dentro de ti. Sí, estoy de acuerdo contigo. O también ver de que no me estoy haciendo cargo y hacerte También. responsable. Sí, es como, son Ujú. las dos. Es como cómo me estoy cargando también de responsabilidades ajenas, por ejemplo, Ujú. responsabilidades, volvemos a lo mismo, como responsabilidades de la sociedad o responsabilidades de mi familia. Entonces, venga y mira esta herencia y usted se tiene que hacer cargo de eso sí o sí. Y uno dice, pero ¿por qué yo? Pero sí. Sí, porque yo, y entonces, bueno, finalmente como que no lo termino haciendo, pero también cómo no lo he estado haciendo. Y lo de los miedos me parece que es muy importante, porque es que Saturno supuestamente es uno de los maléficos. A mí personalmente Saturno me gusta mucho, porque Saturno te ayuda a estructurar y a hacerte cargo. Entonces, cuando yo Ujú. me estructuro internamente, también me tengo que preguntar, ok, con todas estas cuestiones que yo he estado viviendo, con todas estas partes mías que yo no acepto, que yo no puedo integrar, que yo me siento diferente, por las que yo siento que los demás no me van a aceptar. Entonces, trabaja en tu seguridad personal. Saturno es el planeta de la seguridad personal. También te diría qué está pasando con el cuerpo, cómo está somatizando. Entonces, es un buen momento para abrirnos a mirar, por ejemplo, los temas crónicos de salud. ¿Qué está pasando allí? Porque en la casa 4 vemos temas de salud, en la casa 6 vemos temas de salud, pero también en la casa 8 o en Escorpio podemos ver temas crónicos de salud. Entonces, ¿qué está Ujú. sucediendo contigo y tu parte de somatización de las emociones o de los pensamientos allí en la parte de tu cuerpo, cómo lo estás moviendo? Y aquí también te están diciendo, algo se está acabando y no está Ujú. mal, ¿sí? Saturno es Exactamente, es uno ese de nuevo, esos. ujú. Sí, es dejar esa etapa atrás, ¿no? Estás creciendo, vienen 6 meses en los que, claro, estás haciéndote cargo, estás tomando responsabilidad de cosas o estás dejando responsabilidades que no son tuyas y hay un cambio, hay una etapa que sí o sí está quedando atrás porque estás creciendo y es Exacto, eso, es dejar esa etapa atrás, permitirlo. exactamente. Y es que Ujú. Saturno te está diciendo madura, crece, Sí. ¿sí? Es el momento, madura. O sea, sí, esta situación ha sido muy difícil. O sí, te nada de lo que te estás haciendo responsable, pero pues es ¿Qué lo que hay que tocó? hacer. Ujú. O sea, sí. Ujú. O Sí. sea, en este momento hay que ver la realidad, independientemente de lo que puedas estar sintiendo, es ponerle pies a eso, ¿no? Ponerle piso a eso también. Ujú. Y dar de cuenta que tienes que dejar atrás, porque también con Saturno yo retengo
Y si yo retengo, entonces no estoy dándole la posibilidad a la regeneración, por ejemplo, en el cuerpo. Entonces, por eso se convierte en algo crónico. Entonces, Claro. es algo completamente distinto lo que te están pidiendo allí desde Escorpio. Pero si estuviera, por ejemplo, en Tauro, entonces es enfocarte en eso, enfocarte en ser práctico, de pronto estabas muy pendiente de la parte emocional y entonces en este momento lo que te están pidiendo es ser mucho más realista, ¿no? Ujú. Actuar, ¿sí? Hacer las cosas, planificarlo, ver, Y ver, también, perdón, y también quizás ahorita que dices Tauro, podría ser un tomar en cuenta el cuerpo y lo que haces a manera de todos los días de ritual, ¿no? Como de pronto de asociado al cuerpo y como en todos tus días. sí, de acuerdo. Y fíjate que Saturno busca seguridad, pero también busca seguridad, serenidad, busca tranquilidad, pero también está buscando placer. Entonces es, Ujú. ok, ¿qué voy a hacer de verdad? ¿Con qué me voy a comprometer conmigo mismo Me encanta, para ajá. hacerlo Y que constantemente? me Es un genere placer, y que me compromiso, genere placer. es un Wow. compromiso conmigo. Ayer le estaba escuchando, creo que un reel, y en el reel decía, no es disciplina, Saturno habla de la disciplina, es, ahí hay una palabra que en este momento se me escapa. Amor propio no era, es auto, no me acuerdo, era un auto, no me, Autorrespeto, sí, no me acuerdo auto. en este momento qué era, pero tenía que ver con Saturno y ahora que estamos hablando de Saturno en Tauro, de eso se trataba. No lo estoy haciendo, no lo estoy haciendo porque sea solamente disciplinado, no, es que me estoy sintiendo también conmigo mismo, me estoy cuidando Exacto. tanto a mí mismo que Ujú, lo estoy haciendo es por mí, no lo estoy haciendo por ujú. nadie más, porque me valoro, porque me quiero, porque esto Exacto. está generando que mi cuerpo se sienta mejor, que yo me sienta mejor. Entonces no lo estoy haciendo porque toca, ¿no? No, Ujú. no, lo estoy haciendo porque de verdad Claro, esto me hace me sentir siento mejor. bien. Sería como un compromiso que está conectado con tu valoración personal y que aparte con el merecimiento y con el sentirte bien y que aumenta también tu valor, ¿no? Tauro y Escorpio ahí mezclados. Exactamente, es que Tauro, perdón, y Saturno. Ujú. si tú te pones a pensar este tema, por ejemplo, del ejercicio, ¿no? Y del cuidado del cuerpo, ¿no? Cuando le rendimos tributo al cuerpo, como empezó, fue una moda. Y entonces es todo el mundo le Sí. rinde tributo al cuerpo, y entonces yo cuido mi cuerpo, y entonces ahora tengo que comer no sé qué, y ahora tengo Ujú. que hacer tantas abdominales no sé qué. Pero desde allí es como, no desde de esta parte de responsabilidad por mí mismo, de apreciarme a mí mismo, de valorarme a mí mismo, sino es que yo quiero encajar, ¿sí? O quiero tener ese Ujú, cuerpo. O sea, ujú. se hace desde premisas distintas. Entonces, con Saturno allí, el compromiso va a ser con uno mismo y puede Distinto, funcionar muy bien. Sí, puede claro, ser distinto. totalmente. Me encanta, me Exactamente. encanta. Y a nivel Hablamos del sol económico, ya. Ujú. sí, a nivel económico también, ¿no? A nivel económico es estructúralo, ¿sí? Porque uno podría decir como, pero Saturno, o sea, ¿qué me están diciendo a nivel económico? Restricciones. Y para mí lo primero, sí, Saturno puede traer ciertas limitaciones, ¿sí? Pero si uno trabaja muy bien a Saturno, Saturno lo que hace es que genera una disciplina en uno mismo Claro. para que uno sepa cómo manejar la energía, en qué va a invertir la energía, uno se vuelve mucho más productivo realmente, uno se vuelve mucho más Ujú, eficiente y eficaz. Entonces manéjalo como una empresa, la parte económica. ¿Mm? Saturno no ujú. solamente son las limitaciones, sí puede haber, pero cuando yo he Son las aprendido, estructuras. Ujú, también yo aprendo que tengo que ahorrar, que tengo que planificar, que tengo que trabajar por las cosas, porque ahí te están diciendo, trabaja por lo ujú. que tú quieres, trabaja por el deseo, trabaja por tu parte económica, trabaja por tu parte de tu valoración personal. Entonces, Saturno es el regente de Capricornio y si en Tauro yo empiezo a trabajar por un deseo, que luego en Virgo yo trabajo de una forma más metódica, en Capricornio yo trabajo como una empresa. Entonces Saturno es el regente de Capricornio, a las personas se les olvida eso muchas veces, ¿no? Es la cabra sube hasta el Everest. La cabra llega, sí, señora. Mm, Exactamente. Me encanta. ¿Te parece si hablamos del sol ya o lo dejamos al final?
No, está bien, hablemos del Sol. Creo que ya llevamos, ya trabajamos con Mercurio, con Venus, Ujú. con Júpiter, Marte, con la Luna, con Júpiter, Marte, y nos hacen falta entonces aquí los transpersonales y el Sol. Podemos hablar del Sol, Urano, Neptuno, Plutón y el Sol. Entonces hablemos del Sol. exactamente. ¿Cómo Vale. ves tú al Sol? ¿Qué Pues implicaciones podría traer el Sol? al final y al cabo el Sol es su identidad, ¿no? Entonces tener un eclipse encima del Sol es, hay algo de ti que se está eclipsando, hay algo de ti que en este momento está siendo llamado a reconectar. Es como si estuvieras viviendo un proceso de metamorfosis, un proceso de transformación en el que te estás dando cuenta de quizás de aspectos de ti que no habías reconocido antes, aspectos de ti que van a empezar a reconocerse y otros van a empezar a ver en ti también durante estos 6 meses. Sí, es como algo que está relacionado con la identidad, con el quién soy yo. ¿Mm? Sí. Eh, y también podría ser mucho el reconocer esa luz, ¿no? Esa luz que está dentro de ti, esa luz que de cierta manera de pronto no habías tenido presente antes, pero a partir de ahora sí, ¿no? En ese cambio, en esa metamorfosis. Mm. Fíjate que al Sol, igual que a Marte, se me olvidó decirlo, nos hablan de una energía vital. Entonces, Ujú, también cuando el eclipse está tocando estos dos planetas, podemos sentir que nuestra energía vital baja. Entonces, sería bueno descansar. O sea, físicamente es bueno ujú, descansar. El Sol, ¿qué sucede con el Sol? El Sol es mi autoconciencia también, es lo que yo pienso de mí mismo. ujú, Entonces, es la capacidad que yo tengo de decir, bueno, esto es lo que yo pienso, esto es lo que ha sucedido, así es como lo reflexiono, estas han sido mis experiencias, entonces con base en eso yo tengo la capacidad también de decidir si voy a seguir así de ahora en adelante. Eso no lo ajá, tiene de ningún reafirmarme. otro Ujú, planeta, o no de reafirmarte, decir, ya no quiero hacer lo mismo, exacto, sí. ¿sí? Es Ujú, como por eso que de reafirmarte o no. Ujú, exactamente, el Sol no, el Sol es el único planeta que hace eso. Entonces, cuando yo tengo ujú, conciencia, entonces desde ese punto de vista también alguna cosa va a terminar, se está cerrando un ciclo. ¿M? ujú, Y va a ujú. haber un proceso de renacimiento también. Y sobre todo en Escorpio va a haber un proceso de renacimiento Claro. porque es que es el Sol, ¿sí? Es el Sol. Ahí estoy tomando conciencia de algo que tiene que ver muy probablemente con una temática egoica y entonces Ujú, yo con me una creo esto, identificación. ¿sí? O Ujú, me he creído exactamente una identificación que yo he estado haciendo y ahora es como, no, cariño, ya no. no, Ujú, cariño. sí, 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 Ven, sí. busquemos otra forma en la que tú puedas verte a ti mismo, ¿no? En la que tú puedas Ujú, percibirte distinto o en la que tú entiendas que de pronto el camino que necesitas tomar es distinto. En Escorpio, tanto hay personas que como, como son muy reservados, ¿no? Y los escorpianos son muy reservados, pero también hay una tendencia a darse duro, ¿sí? Los escorpianos se tratan fuerte, duros, son ujú, apasionados y ujú. pueden vivir también muy desde este apasionamiento, pero muchas veces se tratan muy fuerte a ellos mismos, ¿sí? Por el mismo rechazo que sienten hacia ellos mismos también. Entonces, con el sol allí te están dando esa posibilidad de entrar en un proceso de regeneración muy profunda. ¿M? Ujú, Y qué ujú. maravilla que eso pueda suceder, ¿sí? Es Claro, maravilloso que suceda. claro, porque cuando cambia la definición de la identificación, todo el resto de la carta cambia, ¿no? Si tú cambias el quién soy yo, va a cambiar el con quién te relacionas, con quién lo haces, qué haces, cómo ya estudias, va a cambiar todo lo demás. Es súper poderoso tener un eclipse sobre el sol, porque está cambiando tu identificación, te está haciendo reafirmarte o no con quién venía siendo. Ujú, Exactamente. Y si Mercurio, por ejemplo, es la mente pequeñita, ¿no? El pensamiento que yo no soy capaz de reflexionar por mí mismo, el sol es la mente grande. Entonces, con el sol yo me doy cuenta, que así es como he estado pensando mi vida, así es como me he pensado yo ahora. Entonces, eso también va a cambiar. Y hay que permitir que esos procesos sencillamente ocurran. Esas personas específicamente que tienen el sol allí se pueden ver muy como muy movidas, ¿sí? Se tuvieron que haber ujú, visto muy movidas. Entonces es darse cuenta también que hay algo que está no solamente muriendo, sino que hay algo renaciendo. Y ahí es donde yo me quedaría, porque muchas veces cuando estamos, sobre todo con la energía escorpiana, con la energía de Plutón, uno siente o nos quedamos solamente en es que esto se está acabando y no quiero que se acabe.
pero también hay algo nuevo que está naciendo. Entonces hay que permitir que lo que tenga que nacer nazca, ¿no? Es el proceso natural de la vida. Pero si el sol está en Tauro, entonces todas las cualidades taurinas también incorpóralas en ti, ¿sí? O sea, es el momento de vivirlas, de encarnarlas realmente, ¿no? Nuevamente llegamos con este tema de la coherencia. Si tú, por ejemplo, estás sintiendo que estás muy pendiente de tu trabajo y de pronto en este momento te das cuenta que, por ejemplo, ir a leer te fascina, entonces date un espacio Así para es. leer, ¿sí? Es cómo estás viviendo tu vida actualmente, desde el deber ser o desde el placer, desde lo que realmente, donde yo me siento que la vida es deliciosa, donde yo siento que puedo aportar y que me aportan bonito. Entonces yo pienso que es un buen momento para encarnar todas las cualidades taurinas y de verdad aplicarlas, porque es un signo de tierra. Apliquémoslas, es en el día a día donde tenemos que vivirlas. De manera ritualística, sí, tal cual. Y para los de Sol en Tauro, entonces, ¿sería una expandir de esas cualidades taurinas o cómo lo verías tú? Sí, exactamente. O sea, el sol va a estar ratificado por el mismo sol, ¿sí? Es, date cuenta, desde acá se están moviendo muchas cosas respecto a tu valoración, respecto a tus propios talentos, encarna tus talentos, vive desde tus talentos también, ¿sí? Aprende a apreciar lo que ya existe. Date cuenta que sí, hay momentos en que la vida a uno se le mueve y para todo el eje, de hecho, con los eclipses de luna o de sol, hay cosas que se están terminando y el tema allí es no apegarnos. Entonces, darse cuenta también cuáles son mis apegos, ¿no? Ser consciente de cuáles son mis apegos, porque también hay que dar un paso al frente, decir, ok, este es mi apego y ya, dejémoslo hasta ahí. ¿Mm? Es un momento de Claro. encarnar eso y de también trabajar en nuestra fuerza de voluntad, en encontrar espacios de contemplación. Fíjate que Tauro nos habla de la contemplación. Muy bonito. Además, claro, el eclipse al final está eclipsando algo y si el sol está en Tauro sería eclipsar una parte de ti que te permite quizás reconectar con esos dones o con esa luz o con esas partes taurinas de ti que de pronto no habías reconocido, no estabas viviendo. Exacto. Entonces sí sería sí, al final al cabo, un reafirmar en tu personalidad. Exactamente. Exactamente, es como, ok, como te digo, desde la luna es algo que uno tiene que drenar, dejar que se vaya, encontrar una nueva forma, pero desde donde está el sol estás reafirmando algo, ¿sí? Estás reafirmando algo. Entonces esa cualidad del planeta se ve cortada por un tiempo. Te das de cuenta que tú dejas de hablar con un amigo, pues durante un tiempo dejaste de hablar con el amigo. Entonces cuando uno vuelve a hablar con un amigo, entonces uno se da cuenta, no es lo mismo. o puede ser como, ok, esto con mi amigo no me gustaba, entonces lo voy a hablar con él, o esto con mi amigo me parecía una delicia, entonces lo reafirmo. ¿Sí? Claro, totalmente. Es permitirte ese espacio también de crecimiento contigo mismo y cuando vuelve la situación del pasado, tú ya no eres el mismo y entonces tu actuar cambia, ¿no? Y puedes cambiar la situación para bien o para mal, pero la cambia completamente. Exactamente, o sea, es un periodo en el que esa capacidad planetaria, esa cualidad planetaria se corta por unos días. Hay algo que tú has dicho y es un periodo de 6 meses que se abre. Sí, no, porque realmente lo tenemos todo el año. O sea, los eclipses, este Sí, periodo total. de eclipse lo vamos a tener todo el año, pero también el próximo año es un año y medio más o 2023. menos del nodo norte en este eje. Entonces, eso y también hay que darse cuenta los ciclos de los eclipses, ¿no? Porque 8 o 9 años y si miramos más hacia atrás, cuando los eclipses estaban en el mismo eje, son 18 o 19 años. Entonces, uno tiene que mirar porque muchas veces la astrología se vuelve muy inmediatista y entonces uno piensa que esto que yo estoy viviendo ahorita me va a pasar ahora, pero ya después ya esto se acaba, se termina y resulta No. no. Y resulta Después vas que, al siguiente nivel. exactamente, y El resulta mismo que tema. después llega el tema, llega otra vez el mismo tema. Entonces yo me Ajá. permito a mí mirar qué estaba sucediendo un tiempo atrás y qué estaba sucediendo más atrás para ver cuáles son las circunstancias que se están repitiendo y con base en esas circunstancias, entonces poder tomar decisiones que sean Mejores decisiones, distintas. claro. Si no me ha funcionado,
o tomar decisiones similares si realmente funcionan en este momento. No es como los eclipses también te hacen a ti reflexionar sobre tu propia evolución, sobre cómo tú cómo estás ahora referente a cómo estabas antes y de ahora en adelante cómo lo vas a manejar. Entonces, eso me parece que es importante, Es que clave. sí, es muy importante. Sí, yo lo veo como si fuera un libro, ¿sabes? Como si fuera, bueno, este es el libro, el tomo de Eclipse Tauro Scorpio, por decirlo así, y vienen capítulos, ajá, vienen capítulos. Entonces estamos en un capítulo de 6 meses, pero también hay capítulos atrás de, como tú decías, de hace 18 años, de hace 8 9 años, el de los eclipses que empezaron en noviembre, de los que iban a continuar, y esto, bueno, todo eso, todos esos tomos, todos esos capítulos, perdón, conforman el libro completo de ese aprendizaje que estás teniendo en este signo, en Exacto. estas cualidades. Exactamente, entonces hay que percibir, ¿no? ¿Qué ha estado sucediendo en este tiempo? Porque eso que ha estado sucediendo es una clara indicación, sobre todo lo que más nos está moviendo, es una clara indicación sin tener que ir a un astrólogo de saber, ok, por acá es el tema de los eclipses, Sí. ya me doy cuenta, ok, no necesito ir a un astrólogo, ¿no? El mejor astrólogo es uno mismo con esa capacidad de observación que uno tiene, ¿no? Totalmente. Y no sé si muchas veces, a mí muchas veces me ha pasado, me pasa que en consulta me dicen, "Vale, todo lo que me estás diciendo son cosas que yo ya vengo pensando, pero necesitaba que me las dijeras para poder organizarlas dentro de mí". Entonces, lo que tú dices, uno sabe lo que está viviendo, uno sabe dónde están sus retos, dónde están sus oportunidades, pero quizás a veces esto le sirve para terminar de encajar la información o de reafirmar, de decir, yo sabía, es por aquí. Sí. Exactamente. Vane, yo tengo que terminar ahorita, pero de pronto podemos hacer más adelante, es el de los transpersonales. Me Em, encanta. sí, pero bueno, Ujú. muchas gracias, me encantó tenerte, qué Ay, maravilla. y a ti, gracias por este espacio y siento de verdad que esta es una información muy valiosa que en este momento nos está ayudando porque estamos en temporada de eclipses por todo lo que estamos viviendo, que tocaste los temas de Escorpio y de Tauro, pero siento que además es una guía, ¿sabes? Una guía para cualquier momento y cualquier situación de eclipses, de poder entenderlos y poder apropiarnos de esa información y de esa manera entender el crecimiento que estamos teniendo. Así que muchas gracias Exactamente. por el espacio, por la invitación y bueno, que esto sea de beneficio para todos los que Y eso, que sea de beneficio para todos. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima oportunidad. Un besito para todos, un besito para ti también, Vani. Chao. para ti, mi hermosa, chao.